Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo los libros que me he leído en el mes de septiembre. Primera parte. ¿Se encuentra bien? Sí, muy contento de estar aquí. Sí, porque hay un huevo de libros y lo he dividido en dos. Primero random y la segunda parte va a ser un poquito ya introductorio para Halloween, que ya me he estado preparando desde bien pronto. Antes de nada, lo he colocado así al mogollón, ¿vale? Lo único que he preparado primero son los mangas y esto que es de colección, de esto de colección, de kiosco, eso. Así que vamos a empezar por la colección de kiosco. Me he leído ya por fin, después de 800 años que me lo compré. Morgana y Arturo, de la colección Artúrica de RBA. No, esto no era de RBA. ¿Esto de quién era? No me acuerdo. Da igual. Yo solo tengo los 3 primeros, así que ya para mí ya ha terminado. Vale, va a ser muy breve, porque tampoco tengo mucho que decir. El de Arturo me ha aburrido un poco. Yo creo que es el que menos me ha gustado de los 3. El de Merlín me gustó mucho. Y este me ha costado. Es que el Arturo es un poco cansino, siempre con lo mismo, con sus peleas, sus cosas. Ay, Arturo, chicos. Pero aquí viene ¿ves? Aquí viene un golpetazo. Aquí viene bien el poderío. Porque Morgana me ha encantado. O sea, yo quiero seguir con la de Morgana. No sé si algún día podré hacerme con toda la historia de Morgana. Porque lo que yo querría hacer es hacerme solo con los de Morgana. Porque ole. También me gustaban los de la Dama del Lago, que tenía mucha curiosidad. Pero es que no me voy a hacer con ninguno. Este está escrito, no os he dicho quién ha escrito el otro, pero bueno. Este es de Arantzazu Serrano Lorenzo, que es la de Ninjaim, por cierto, que es un pedazo librazo. Y me gusta mucho, además, cómo está escrito este también. Me he dado cuenta que no he puesto bien el foco. ¿Se nota? Bueno, da igual. Yo ahora ya está. Como el del Arturo y como el del Merlín. Es el inicio de Morgana, su juventud, su niñez, desde que es muy pequeñita, pues, yo qué sé, su adolescencia, más o menos, por ahí. Bueno, pues siempre se le han visto maneras a Morgana. Me encanta, o sea, y me ha dejado, pues eso, con gusto de quiero seguir con Morgana. Mola un puñado. Está muy bien. Y ahora con un ML me he leído 3. Pero en este solo voy a hablar de uno, que es Scarlet Secret de Tomo Shirizawa. Que, por cierto, dibujazo. Os enseño. Espérate, a ver si... No, aquí hay abrazos, no hay. Porque es explícito. Tampoco es que sea cantidad explícito, pero sí hay. Tienen lo suyo. Lo de su prima, parece ser. Vale. Aquí... ¡Ay, qué bonito! Bueno, os voy contando. Es tomo único y la cosa va de monjes, o algo por llamarlo de alguna forma. Cuando eran pequeños, estos dos muchachos vivían en un pueblo y al de los ojos rojos, como que lo trataban muy mal, le apedreaban por ser un poco distinto, porque tenía los ojos rojos. En el pueblo no le daba muy buen augurio la cosa. El caso es que viene una sacerdotisa de la orden de no sé quién y coge al muchacho y lo quema. Años más tarde, el otro protagonista que queda, tiene la sensación de que su amigo no ha muerto y efectivamente que no estaba muerto, que estaba de parranda. Se ha hecho sacerdotisa. Es chico, pero da igual, es sacerdotisa. Y bueno, pues se van a encontrar y ya no voy a decir nada más. Es muy bonito, está muy bien. Tampoco me ha enamorado, o sea, me ha parecido lo mejor del mundo, porque es que venía de leer otros 2 mangas súper buenos. Claro, en comparación me ha parecido un poco peor. Qué pena que no os hable de los 3 juntos, lo tenía que haber pensado mejor. No me importa, no pasa nada. Ya los otros, o sea, la semana que viene, creo que lo voy a subir, los otros 2, es que ya os digo yo que los otros 2 veles eran una pasada.
Que este no está mal, ¿eh? Este me gustó, el dibujo es precioso y la historia es muy bonita. Ellos son muy monos y es muy así, muy romántico todo, muy bonito. Un libro muy veraniego. Irlanda de Espido Freire. Por cierto, no os he dicho que lo que le estaba dando la puntuación, pero da igual. Al Espiro, no, al Espiro no, a Irlanda, le he dado 3 estrellitas sobre 5. A ver, yo quería con muchas ganas leer a Espido Freire, porque maravillas, me han hablado de ella, maravillas. Y sí, escribe muy bien, me gusta su pluma, pero pues no te creas tú que Irlanda ha sido para mí. A ver, sí, ha estado bien, interesante, personajes interesantes, pero ha pasado sin pena ni gloria. No digo que es malo, ojo, que tiene su miga y está bien, pero es que creo que tenía altas expectativas y muchas ganas. A ver, de que me explotara la cabeza, no lo sé, no me explotó la cabeza. Sí es verdad que es un libro hecho para llegar al final, muy aconsejable para una lectura de verano. Es perfecta, de hecho, para verano, porque la protagonista pasa ese verano con sus primos renovando la casa de la abuela. O limpiándola, bien, limpiando la casa de la abuela, del pueblo. El problema que tiene la protagonista, digamos, es que hace poco, relativamente poco, murió su hermana. Y es algo que la pesa. Ahí ya está, y no digo más. ¡Oh! Traicionada por amor. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué me hago esto? Pues no lo sé. Pues porque me gusta, sinceramente, me encanta. Una estrella. De hecho, lo primero que puse en mi reseña de Goodreads es insufrible. Sí, esto va de Escocia en el año 1, no sé qué año, me lo estoy inventando, en el allá en los tiempos. Un señor hecho y derecho, ya con una edad, pues parece ser que le van robando ganado y se cabrea. Y entonces sigue los pasos del que le está robando ganado todo el rato y se encuentra que es una muchacha de 15 años que lo está haciendo para ayudar a su familia, que su familia son sus hermanas pequeñas. Ojo, sus padres han muerto y viven en un castillo en ruinas, o sea, yo no sé cómo nos han muerto de cualquier cosa, de enfermedades, frío, calor, de todo ahí. Y bueno, pues este hombre decide hacerse cargo. Bien, no, eso sí, eso lo entendemos. Vamos a ayudar a la chiquita de 15 años porque, a ver, pobre, lo que hace para castigarla por haberle robado el ganado es hacerla concubina, amante, ¿vale? Para que nos entendamos. Y la hace su amante, una muchacha de 15 años. A ver cómo lo digo, mal, hay mal. Pero sobre todo mal cuando nos presentan al hermano y a la hermana de cada uno. Él tiene un hermano pequeño y ella tiene una hermana pequeña. Pues la hermana pequeña es un pindón verbenero que le está tirando los trastos al hermano pequeño del otro todo el rato. ¿Cuál? Mejor me callo. Pues eso, pues que de verdad. Madre mía lo que suelta la nena por la boca. Pues eso. Y me cuesta, ¿vale? Porque al fin y al cabo son hombres mayores, más o menos, porque el hermano pequeño sí que es verdad que 19 años, pero que la otra tiene 10 o algo así, o sea, una brutada. Y no tengo más que decir. Insufrible, o sea, horroroso, todo mal. Cuando es todo mal, este libro, todo mal. Me lo leí entero, no lo abandoné. Porque yo quería saber hasta dónde podía llegar esto. Es muy fuerte. Pues, terminan bien, los dos juntos se quieren y se adoran y ala, pues ala, jauja. Alegría, pues ala, pues alegría. Horroroso. Bueno, menos mal que ahora viene uno bien. Gracias. Virginia Woolf, con Las olas. Le he dado 5 estrellas, ¿vale? Está muy bien escrito. O sea, las 5 estrellas sobre todo es porque está muy bien escrito. Punto. Me ha gustado bastante. Sí, es verdad que tiene ciertas cosas que me han costado. No es un libro sencillo, digamos. Vamos, básicamente no es un libro sencillo. Yo creo, bueno, es casi pensamiento continuo. Si no digo que es pensamiento continuo.
Es la historia de un grupo de amigos desde que son muy pequeños y juegan juntos hasta que, digamos, cuando ya son muy, muy mayores, muy viejetos. Pensamiento continuo que va saltando de un personaje a otro. Está muy bien escrito, la idea es bastante buena, es interesante. Y a ver, ¿por qué? Ya está, no voy a decir mucho más de la trama porque es esa, pero yo creo que es la oda al mar está aquí. Porque no solo las olas por el pasar del tiempo, sino es que la sensación de olas es constante, porque vamos de un personaje a otro como ola y no sé, es como es raro, o sea, quiero decir, la sensación que tuve con este libro yo jamás la he tenido con otro. Y si es verdad lo de la marea, no sé, yo sí sentía la marea, ¿vale? Bueno, yo soy muy sensible, quizá. Pero sí es verdad que es una metáfora de cómo pasa las personas en nuestra vida, cómo pasa la vida en general. Y además, el final me gustó mucho porque es redondo. A mí me pareció que queda redondo. Cierra todo y es maravilloso. Ya está. Pero vamos, es un libro muy íntimo, quizás. Eso es un libro muy íntimo. Y sé por qué dicen que debería leerse ya conociendo más a Virginia Woolf. Porque es pues ya os digo, es un libro duro, que va a costar. No es un libro muy sencillo. Pero bueno, para mí ha sido el primer libro de Virginia Woolf. Y muy feliz con él, la verdad. Muy contenta, está bastante bien. Más. Bueno. Lo que os traigo aquí. Gore. El guerrero de Gore, de John Norman. Este es el primer libro, que por cierto, así me lo vendieron y así lo conservo. Tiene hasta el precio, 3 euros me costó. Le he puesto 2 estrellas, ¿vale? Es una cacunchi. Pero ya os digo que de este libro no me voy a deshacer de él. Ni de coña. Porque a mí me parece muy mítico. Yo me informé de él hace tiempo gracias a las 2 películas que hay de Gore. En la primera y la segunda. La de Gore y Gordos. Me encanta. Muy fan del nombre. Y la mejor de todas es Goruno. Goruno también suena bien. Gordos, Goruno. Y a ver, pues me gustaron y dije yo, voy a informarme. El caso es que este señor es muy famoso. Mira, famoso en su casa. Tampoco le voy a dar yo... Pero sí, se supone que este señor fue famoso en su momento. Porque esta serie de libros... No, serie no, es una saga. Esta saga de libros... digamos que es el comienzo de la fantasía erótica. ¿Lo llaman así? Erotic Fantasy, efectivamente. Donde aquí a los hombres, a los machos, vamos a llamarlos machos, a los machos les gusta someter a la hembra. Bueno, ya que las hembras en general, en Gore, en este mundo, son esclavas. Hay otras mujeres que no son todas esclavas, pero la verdad es que como no tienen mucho poder ni mucha decisión y están a la que están, pues ya está. O sea, están para obedecer al hombre, punto, pelota. Y parece ser que a este señor lo que le mola es, pues eso, la obediencia de la mujer y le pone mucho eso, le pone barbaridad. Y entonces la cosa, según vas avanzando en el libro, la cosa se va poniendo cada vez más a tono. Y parece ser que llega a ser bastante misógino. Muy misógino y da cosica. Yo como soy así, pues yo quería ver el talante del señor. Pero ya os digo, esta serie es muy larga y aquí al principio no hay nada. Es fantasía sin erótica. La cosa se va complicando ya cuando más avanza. Se va calentando el hombre. Y aquí lo que tenemos es a un señor, por las cosas del destino, se ve teletransportado a otro mundo, a Gore, que es un mundo que vive paralelamente al nuestro. No paralelamente, sino paralelamente al Sol. Se oculta, ¿vale? Si está en la Tierra, él se oculta todo el rato en la parte
de atrás del Sol. Por eso nunca le llegamos a ver, porque siempre, siempre está oculta. Está en la misma órbita, pero al contrario. Ahí está Gore. Bueno, pues este señor se ve teletransportado por allí y él, que es un profesor, es un académico, es profesor de universidad, normalucho, ¿sabes? Que no es de gimnasio, era un profesor de historia. Bueno, pues es llegar allí, macho, y ni el Schwarzenegger. Esto es tremendo, o sea, llega es que yo creo que en 2 semanas se convierte, vamos, le salen abdominales pues hasta en el dedo meñique, ¿vale? Así es la cosa. Y digamos que son aventuras de él. Ya está. Que es que la verdad es que es muy estúpido la historia, ¿vale? Llega, la peta mucho y le dan la misión. No, es que le dan la misión porque llega y se encuentra que el padre de él, que había desaparecido cuando él era pequeño, que está ahí, y dice, a ver, y le da una fiesta, le prepara la tarta de cumpleaños por todos aquellos cumpleaños que no estuvo. No, le manda a hacer una misión de irse al enemigo del territorio y le robarle no sé qué movida. Un anillo creo que era. Y allá que va él. Y ahí se encuentra una princesa y no sé qué. Y bueno, la cosa se va enredando. Son sus aventurillas. Es aburrido, inconexo, no tiene mucha chicha ni mucha limonada. Pero a mí sí me pareció curioso por lo que es, porque es gore. Ya está. Ahora, lo que tiene son muy buenas ideas. Ojo, este libro tiene muy buenas ideas, pero que no ha sabido plantearlas bien ni escribirlas bien. Sobre todo escribirlas. Es muy malo. Espero que más adelante mejorara, porque esto es flojo. Y ahora vamos por otra romántica, que lo enseño al revés, como no, de Lisa Kleypas. Hola Lisa, ¿cómo te quiero? Donde la pasión nos lleve. Que a este no me acuerdo cuánto le di, así que ya te lo miro. Hasta le di un 3 estrellitas, pobrecito. Me gustó bastante el libro, me pareció, es Lisa Kleypas. Esta mujer siempre divierte. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre divierte. Mi problema con este libro es que la casualidad es tremenda. La casualidad empuja la trama, es la que la lleva. Lo mejor que es que la protagonista no es una dama, no es de la alta esfera ni nada de eso, es una dama de compañía que su madre trabajaba en la casa de la señora, bueno, de los señores, y ella como hija se juntaba mucho con la señorita. Y entonces ya, cuando creció, se hizo la dama de compañía de la señorita. Esta mujer decide salir a divertirse porque es muy soñadora. Y entonces va con su madre al teatro. En el teatro hay un accidente, sale ardiendo y esto es el principio. Esto, ojo, que no estoy contando mucho. Esto es el principio. Y esta muchacha sale corriendo con tanta mala suerte que va a un callejón. En el callejón hay un hombre, la persigue para forzarla, corre, la da caza, la pega, la quiere forzar, consigue zafarse, pero justo se choca con un hombre y cae inconsciente. Este hombre la rescata, paga por ella, digamos, y se la lleva, pero vamos, lo que quiere es ayudarla. Pero claro, como está inconsciente, se la lleva a su casa a ver qué va a hacer con ella. Y claro, cuando ella se despierta a la mañana siguiente, inconsciente, pero bien inconsciente, ya os digo. Pues claro, se ha dado cuenta que ha pasado toda la noche, fuera de su lugar de trabajo, de la casa de los señores. Eso está muy mal visto. No os he dicho que esto es romántica histórica, perdón, culpa mía. Él, que le ha caído bien la muchacha, pues decide ayudarla. Tiene que hacer un viaje a Francia y la pide que la acompañe. Y ahí está. Están que sí que no, porque él es un poco calavera, bueno, un poco bastante. Y claro, ella que no se fía, que no sé qué, y bueno, pero ahí está el juego que tienen, lo típico, ella muy formal, lo que quiere es trabajar y salir adelante. Y él es muy simpático,
Él es la caña, eso sí es verdad. Calavera, sí. Cañero, también. Me gusta mucho él. Y entonces en Francia, la casualidad se presenta, hola, soy el personaje de la casualidad, y hace su magia con la trama. Y entonces sigue para adelante, no voy a contar, solo diré que el pasado de ella se presenta allí. Bueno, no es que se presente, sino que está allí. La casualidad, vamos, porque si no, no, esa mujer no pisa Francia en su vida. Pero vamos, y así todo el libro. La pareja muy bonita, muy tierna, él me gustó mucho, ella también, bastante. Sí que en realidad me gustó el libro, lo que pasa es que todo era tan casual que se ve forzado, se ve muy forzado la trama. Parece ser que, no parece ser, no. Creo que es uno de los primeros libros de la Lisa Kleypas y yo creo que por eso este bajón, digamos. Pero bueno, es un libro que está bien, lo puedo recomendar, es divertido, es estupendo y ello pues es un libro romántico más bonito, ya está. La verdad es que al menos te lo pasas bien y pues eso, una tarde bonita. Bueno, un poquito de decepción aquí, ¿eh? Poquito bastante. Me leí Beren y Lúthien de Tolkien, que, a ver, que no me lo quería leer, porque lo que quería hacer es leerme todo Tolkien, todo lo que tengo, que bueno, que lo tengo leído, pero bueno, lo nuevo, esto que han ido sacando en estas ediciones tan chulis, no lo tenía leído. Entonces yo, pues me lo quiero leer todo desde el principio, pero es que yo con Silmarillion, el Silmarillion, bueno, vosotros me entendéis, que no puedo. Y veía que no me iba a poner con Tolkien, así que me dije, es que me apetece leerme mucho Beren y Lúthien. Y aquí está. Es precioso este libro. Es un libro ilustrado por Alan Lee. A ver si... No es que tenga muchísimas ilustraciones, pero las que tiene son bien bonitas. Ah, que lo tengo al revés. Soy una crack. Vamos, que las ilustraciones son... Es que lo he puesto al revés. Las ilustraciones son preciosas. ¿Qué pasa? Es que es todo el rato lo mismo. Es que repiten Beren y Lúthien en distintas versiones durante todo el libro. No sé cuántas veces me he leído. Es verdad, cambia mucho de uno a otro, del principio que existe Silmarillion, que existe lo escribió en no sé dónde, el de los cuentos inconclusos, el de no sé qué, el de no sé cuántos. Pero yo es que me lo leí del tirón y terminé con la cabeza así. Le di, a ver cuánto le di. Le di 3 estrellas, porque a ver, bien está. Y la historia de ellos está bien, con todos sus cambios y todas sus cosas. Lo que pasa es que se me hizo muy pesado, pero mucho. Esto es para muy coleccionistas. Quizá para mí, no. ¡Oh, mira! Y este ya es el último de hoy. Vamos a terminar con El Príncipe Encantador de Alison Kotchrum. Que por cierto, este libro no es mío, me lo han dejado. Gracias. Porque le tenía muchas ganas. Le di 4 estrellas sobre 5. Es una comedia romántica que intenta dar un giro a las historias de realities tipo MTV. Bueno, a lo mejor ya la MTV queda muy atrás. Pero yo es que esto lo vi en la MTV. Claro. Yo es que ya realities pocos, la verdad. Esta es la típica reality de harén, digamos, ¿no? Que el chico tiene que elegir pareja y le van dando la rosa para eliminarlas. Ese sí, seguro que habéis visto algo. Pareja protagonista realmente es el productor del programa, que es un romántico empedernido que cree a pie juntillas que el programa está hecho para encontrar el amor y que lucha por el amor. Y el otro coprotagonista es el príncipe. Es una persona con muchos problemas de salud mental. Tiene muchos TOC, bueno, tiene fobia a los gérmenes, ansiedad, tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Y a ver, pero de verdad, este señor que está claro que lo va a pasar muy, muy mal en el reality, lo hace porque le acaban de echar de su curro y necesita limpiar su imagen. Lo que yo no entiendo es por qué. Porque él es informático, es un informático de la hostia, porque es un hombre avanzado, es súper inteligente y se le da súper bien. Se implica mogollón en su trabajo y es la hostia. Pero no entiendo por qué, para limpiar su reputación,
tiene que meterse en un reality, ya que se ve que lo va a pasar mal, porque es un reality y él tiene muchos problemas. Pero bueno, ahí está el productor que se va a encargar de él para que vaya bien todo, que él haga sus escenas y sus cosas y que el programa vaya rodado. La pareja me ha gustado mucho, sobre todo el princeso, voy a decir, el príncipe, que es Henry, creo que sí se llama Henry, creo que sí. Mira, que me enamoró ese muchacho, cómo me enamoró, qué monico es él. Claro, es que todos esos problemas de salud mental están muy bien tratados, de hecho, la sexualidad también está muy bien tratada. Todos estos temas en el libro los trata súper bien y me ha encantado. Lo que yo no lo veo lógico es esto es el reality. Y eso que me empezaba a gustar porque hablaba mucho de la producción, del no sé qué, de cómo se me hacen las cosas, lo que es falso, lo que es verdadero, todas las patrañas que tienen los realities, eso mola, ¿no? El plan, abrir la bolsa de mierda y que salga el olor, eso me moló, pero es que no lo veía real, es que no lo veía nada real. Pero bueno, ya digo que eso es lo único que tiene que a mí, si acaso, no me llegó a hacer tilín. El resto muy bonito, ellos son preciosos y de hecho termina diciendo que hay otros personajes por ahí que podrían tener sus historias. Así que seguramente, de hecho he mirado y si tiene, lo que no sé si son de esta saga o qué, pero sí que tiene más libros. Hasta aquí este vídeo porque tengo más lecturas. Pero esto es para el siguiente vídeo, o sea, la siguiente semana. Decidme si habéis leído algunos de estos libros, si os han gustado, si no os han gustado, si os han causado trauma, a ver si alguno de vosotros ha leído Gore. Tengo mucha curiosidad, porque, bueno, Gore me da curiosidad, es que me da mucha curiosidad, sobre todo si habéis llegado más adelante en la trama. Y ya está, decidme también qué libros habéis leído vosotros en el mes de septiembre. De hecho, decidme cuál es vuestro mejor libro que habéis leído. A ver, vamos a lo mejor. A ver. Y nada, pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme y por estar suscritos. Y darle a like. No os olvidéis darle a like, por favor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!